Saludos mis queridos hermanos, quiero compartir contigo el estudio bíblico de hoy. Comenzamos a hablar acerca de las profecías. Gracias a Dios hemos visto la fe de Jesús, pero ahora vamos a seguir en la fe de Jesús con el estudio El futuro revelado. Cuando hablamos del futuro revelado estamos diciendo que el único que conoce el futuro es Dios, porque Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente. Pero Dios en su misericordia nos ha revelado el futuro a través de las profecías bíblicas para que nosotros podamos conocer que Dios está al control de la historia y que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para tu familia. La primera pregunta que hacemos en el día de este estudio es: ¿quién entonces únicamente conoce el futuro? ¿Quién lo conoce? O sea, ¿quién sabe qué va a pasar de aquí a 5 años, 10, 15, 20 años exactamente, si es que llegamos? O sea, ¿quién sabe todo exactamente lo que va a pasar mañana, pasado mañana? ¿Quién conoce el futuro sin intervenir en tu conciencia, sin forzar tu conciencia? Ya Dios sabe lo que mañana tú vas a hacer. Increíble. ¿Quién es el único que conoce el futuro? Vamos al libro de Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10 de Isaías. Capítulo 46, versículo número 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Dios es el único que conoce el futuro. La respuesta es Dios. Dios es el único, hermanos, amigos, que conoce el futuro. Pastor, los psíquicos y otros. No, los psíquicos y eso no conocen nada. Solamente tratan de predecir algo. Pero el único que conoce el futuro es Dios. Dios es el único que conoce el futuro. ¿Y a quienes confía Dios sus planes? O sea, cuando Dios, que conoce el futuro y tiene planes para nosotros, ¿cómo es que Dios hace que esos planes nosotros los podamos conocer? ¿Cómo esa información la podemos tener? Vamos al libro de Amós. En el libro de Amós tenemos el capítulo número 3 y el versículo número 7. Ahí está la respuesta. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces la respuesta es: Dios confía sus planes a sus siervos los profetas. Por eso la palabra profetés, profeta, significa un mensajero. Y en griego es keruso, el que proclama. Entonces un profeta es un mensajero de Dios. Eso, Dios nos ha usado hombres pecadores como tú y como yo, y los llamó para que ellos, en un idioma imperfecto, nos pudieran dar el mensaje que viene del cielo. Imagínate que Dios hubiese hablado su propio idioma. Nosotros no tenemos la capacidad de entender el idioma celestial. Pero Dios usó hombres que hablan nuestro propio idioma en un lenguaje imperfecto. Escribieron lo que es la voluntad y el plan de Dios para ti y para mí. ¿Y a qué se asemejan las profecías? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1 versículo número 19. 2 de Pedro capítulo número 1 y el versículo 19 dice así. 2 de Pedro capítulo 1 versículo número 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el lucero de la mañana. Pero ¿a qué se asemejan las profecías? La Biblia dice que las profecías se asemejan, a una antorcha, sí, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se hace claro y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Así que, ¿a qué se asemejan las profecías? Las profecías se asemejan a la luz que nos alumbra en un lugar oscuro. Si no conocemos nosotros lo que Dios nos ha revelado, podemos estar en tinieblas con respecto al plan de Dios para nuestras vidas
y cómo Dios está resolviendo los problemas y las catástrofes de este mundo. Cómo este mundo realmente será limpiado por el poder de Dios en su segunda venida, la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver las señales de estos tiempos. Las profecías nos ayudan a entender que a pesar de todas las malas noticias que tú escuchas, tú puedes confiar en un Dios porque Dios está al control de este mundo. Pero cuando no tenemos la información, ¿qué sucede? Podemos creer en otras cosas que no son la verdad. Ahí entra el pánico, ahí entra el odio, la guerra, los rumores de guerra. Ahí entra entonces que comienzas a consultar con espíritus espiritistas, quieres consultar con los muertos. Y yo te digo que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces Dios usó un hombre llamado Daniel. ¿Quién era Daniel? Vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Daniel dice, entre ellos estaban Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel era un judío, un joven judío que fue trasladado, o mejor dicho, cuando el ejército de Babilonia invadió Jerusalén. Él pertenecía a la corte real y fue tomado junto con otros jovencitos. Se menciona que tenía 3 amigos inseparables, Ananías, Misael y Azarías, y entonces fue llevado como un eunuco a la corte del rey. O sea, fue llevado para ser educado en la Universidad de Babilonia y que le sirviera al rey de Babilonia. Así que era un judío que vivía en Babilonia. Pero a ese jovencito propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos inmundos que eran dedicados a los ídolos de Babilonia, pero que también destruían el cuerpo. Y eso lo vimos nosotros en la fe de Jesús cuando hablamos acerca de la alimentación. En Levítico capítulo número 11, donde Dios nos da la lista, digamos, de animales inmundos y animales limpios. Y Daniel dijo, yo no voy a contaminar mi cuerpo con los animales inmundos y tampoco con esa comida que es sacrificada a los dioses de Babilonia. Así que él eligió tomar agua y comer frutas, verduras, legumbres. Y dice la palabra de Dios, ¿quién era Daniel? Daniel era un mensajero de Dios. Porque dice el verso número 17 y el verso número 20 que Dios le dio a Daniel como premio a su fidelidad, le dio el don profético, le dio el espíritu de profecía. Dice el versículo número 7, a estos 4 muchachos, sus amigos que decidieron ser fieles a Dios como Daniel, Dios le dio ¿qué cosa? Dios le dio conocimiento, Dios le dio inteligencia, Dios le dio sabiduría en todas las letras y en todas las ciencias, pero también Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. O sea, Daniel llegó a ser un mensajero de Dios. Dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia del rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los otros estudiantes de la corte del rey. Así que extraño sueño tuvo Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 31 y versículo 35, cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor. Dice el versículo número 31, dice, tú, oh rey, veías que aquí una gran imagen. Esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba de pie delante de ti y su aspecto era muy terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro, en parte barro cocido. Estás mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido los desmenuzó. Y dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La pregunta es, ¿qué extraño sueño tuvo el rey Nabucodonosor? El sueño que él tuvo fue una estatua, una imagen de una estatua, y esa estatua tenía metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro, pero que al final una piedra, no por mano humana, cortó y desmenuzó los reinos o esta imagen que representa reinos en la tierra. Así que Nabucodonosor tuvo un sueño extraño, y para él era extraño porque Dios le habló en el idioma en que Nabucodonosor entendía. Te doy el ejemplo. Dios llevó a Nabucodonosor de lo que él conocía a lo desconocido. Nabucodonosor desconocía al Dios del cielo.
porque él tenía otras creencias filosóficas humanistas. Entre ellos, creía en la religión del espiritismo. Y el dios de Nabucodonosor era Marduk. Entonces, Nabucodonosor creía en los astros, en los magos, en los astrólogos, en los adivinos. El rey Nabucodonosor creía que los dioses le hablaban a través de sueños y visiones. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da un sueño a Nabucodonosor, un sueño, una visión. Nabucodonosor presta atención porque él piensa que los dioses le están hablando. Entonces Nabucodonosor por eso se para angustiado, porque él quiere saber qué significa, cuál es la interpretación de ese sueño, porque él piensa que los dioses del limbo, los muertos, espíritus de los muertos, les tienen a él una gran noticia. Lo que Dios está haciendo es que Dios está alcanzando a Nabucodonosor en su vida, en su filosofía, para que de lo conocido Dios va a llevar a Nabucodonosor a lo desconocido. O sea, Dios está usando una filosofía humana, lo que él creía, para que de la creencia de Nabucodonosor Dios le va a mostrar ahora el plan que Dios tiene para su vida y para las naciones. Por eso Dios le da un sueño. Por eso Dios no fue que le habló de otra manera. Le habló de lo que a través de lo que Nabucodonosor conocía. Así que, ¿qué naciones representan la gran imagen? Ahora este sueño, estos metales representan reinos de la tierra, naciones de la tierra. Daniel capítulo número 2, versículo 36. Daniel le dice al rey que este sueño, rey, representan naciones. Dice, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, fuerza, poder y majestad, y donde quiera que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, el reino de oro eres tú, Nabucodonosor. O sea, es Babilonia. Tú eres esa cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea que tu reino va a ser destruido y vendrá un reino inferior al tuyo. Pero luego ese reino también será destruido y vendrá un reino como de bronce que va a dominar sobre la tierra. Pero después ese reino de bronce también será destruido y vendrá el cuarto reino, será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea que esta imagen representa naciones, reinos en la tierra. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que estas naciones están representadas. La Biblia, en el libro de Daniel, nos enseña que la cabeza de oro es el reino de Babilonia. Babilonia comenzó a gobernar en el año 606 a.C. a nivel mundial, y su hegemonía como imperio se extinguió en el año 538 a.C. Jesús. O sea que Babilonia dominó el mundo desde el año 606 a.C. hasta el año 538 y está representado como la cabeza de oro. En segundo lugar tenemos los brazos y el torso de plata. Representa el imperio de los medos y los persas. Este imperio gobernó desde el año 538, tal como Daniel se lo dijo, vendrá un imperio inferior al tuyo que te va a derribar. Eso sucedió en el año 538 a.C. Pero el imperio de plata, que está representado por los medos y los persas, gobernó mundialmente hasta el año 331 a.C. Luego vemos el vientre de bronce, que representa el imperio de Grecia. Grecia comienza a dominar en el año 331 y su imperio termina en el año 168 a.C. O sea, la hegemonía mundial de Grecia va desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Y luego vemos al cuarto imperio representado por el hierro, que representa a Roma, el imperio romano. Roma va desde el año 168 antes de Jesucristo hasta el año 476 después de Cristo. Es el que más duró en su primera etapa, porque Roma tiene dos etapas. Tiene la Roma imperial, que gobierna desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, y después Roma tiene su segunda etapa, su segunda fase, que es una fase política y religiosa,
que gobierna desde el año específicamente 538 después de Cristo hasta los días finales previo a la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a estudiar más adelante, esa segunda etapa. Así que Roma tiene dos etapas. La etapa de hierro, que se le llama la etapa imperialista, imperial, el imperio romano, y la etapa del hierro en los pies, mezclados con el barro, donde al final es gobernada por un poder político y religioso mundial en la tierra. Así que vemos lo que Dios le dijo a Daniel. Daniel se lo cuenta al rey, y todo lo que hemos visto, lo que Dios le reveló al profeta a través de este sueño el rey Nabucodonosor, es lo que se ha cumplido exactamente como Dios lo había indicado en la hegemonía de estos reinos mundiales. Ahora, ¿qué sucederá cuando cayera Roma, la cuarta bestia que es Roma? Recuerden que Roma va a tener la fase de imperial de hierro y después la fase política y religiosa con los pies mezclados, hierro con el barro. Pero la Biblia no termina ahí. Dice que vino una roca y que desmenuzó desde los pies hasta la cabeza los reinos de este mundo. Entonces, ¿qué sucedería cuando caiga ese último imperio? Bueno, Daniel capítulo 2, versículos 41 y 42. De paso, ya no estamos en el imperio de Babilonia. Tampoco estamos en el imperio de los medios y los persas. Tampoco estamos en el imperio de Grecia. Tampoco estamos en la fase primaria de Roma. No estamos bajo la Roma imperial. Cayó en el año 476. Estamos en las uñas de la estatua de los pies. Estamos en la última parte de la profecía. Estamos en la etapa de Roma política y religiosa. Pero ¿qué sucede cuando la Roma política y religiosa de este mundo caiga? Dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 41 y versículo 42, dice lo siguiente en la palabra de Dios. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de hierro, barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste del hierro mezclado con el barro cocido. O sea que Roma tendría divisiones y que tendría cuernos. Los cuernos representan pequeños reinos dentro del mismo imperio, solo que ahora será dominado por un poder religioso y político, donde también estos reinos la van a apoyar. Y dice, y por los dedos de los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino en gran parte será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, ¿qué sucedería cuando cayera Roma? Dice la Biblia en el verso 41 que a la final, daría pie, se iba a desmenuzar por un evento visible, por un evento que ha sido esperado por millones y miles de cristianos en las épocas de donde se ha aplicado el evangelio. Un evento que también fue creído por los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué sucederá? La Biblia menciona en el verso número 43 lo que va a suceder. Dice así, verso 43 del capítulo 2, dice: así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Que se levantaría un nuevo reino universal. O sea, cuando ya Roma en su segunda etapa ya no domine a nivel mundial, porque va a ser destruida por una piedra. Esa piedra dice que fue cortada del cielo, no por mano humana. Esa piedra, ¿qué representa? Bueno, la piedra representa la segunda venida de Jesús. Jesús es la roca que desmenuza los reinos de este mundo. El acontecimiento más grande, universal, es la venida de Jesús. Pero no va a venir como vino la primera vez. La primera vez vino como el Cordero de Dios. Vino y no tenía ni siquiera una almohada para recostar su cabeza. Pero la segunda vez Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué va a pasar con el imperio de Roma, que en este momento se está siendo gobernado por la política, la religión, y que los reyes de Europa la apoyan? Será destruida.
el reino de Cristo los va a destruir. Porque el único imperio mundial universal que se va a levantar para acabar la pobreza, los niños en la calle, la miseria, la injusticia, es el gobierno de Jesucristo. Por ahora vivimos bajo la gracia, el gobierno de la gracia, la predicación. Pero cuando Cristo venga, Jesús establecerá el reino de la gloria. Y eso lo dice ahí en la Biblia. Así que mira, ya la cabeza de oro históricamente cayó Babilonia. Los brazos, el torso de plata históricamente, Medos persa, ya son historia. El vientre de bronce Grecia ya es historia. Las piernas de hierro de Roma ya es historia. Y el hierro mezclado con el barro en los pies será historia. Porque la segunda venida de Cristo hará historia. Lo único que se levantará será un reino universal. Un reino donde morará la justicia. Y quien va a instalar ese nuevo reino es el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo número 4 nos dan la característica de ese reino. Apocalipsis capítulo 21, mira la característica de este reino que va a colocar Jesucristo. Dice así: un cielo nuevo y una tierra nueva. Una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un reino universal donde no habrá muerte, dolor, injusticia, miseria, pobreza. Todas estas cosas habrán pasado. Jesús viene. Jesús viene por segunda vez. Y el propósito de este mensaje que yo te estoy dando es que le creas a la verdad. La verdad es Cristo y la Santa Biblia. Dios, en la profecía, nos ha dicho lo que va a acontecer en este mundo para que tú no estés como los demás que no tienen esperanza, sino que tú sepas en quién has creído y te prepares para ser ciudadano de la patria celestial. Cristo te compró con su preciosa sangre, pero Cristo viene por segunda vez. Este mundo no es tu mundo, este mundo es un mundo de transición. La Biblia dice que creo en las profecías. Sabes, yo quiero prepararme para vivir el reino de la gloria en la segunda venida de Jesucristo. Yo estoy seguro que también tú te quieres preparar. Te invito para nuestro próximo programa, nuestro próximo estudio bíblico. Vamos a ver la más extraordinaria profecía. Ese será el nuevo tema, el otro que tendremos, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Así que te invito para que sigas estudiando la Biblia conmigo y que hoy mi oración es que le abras tu corazón a Jesús y que no solamente digas que crees en Cristo, sino que permitas que la gracia de Cristo transforme tu vida, que seamos semejantes a Jesús. Que nuestro anhelo no sea tener poder en esta tierra, sino ser hijos de Dios, tener un carácter como el de Cristo, que es lo único que nos llevaremos al reino de Dios cuando Cristo venga. Maranata, que el Señor te bendiga.